Continuando con nuestra asignatura de física para el grado décimo, el siguiente tema que vamos a estudiar son ejemplos de ejercicios donde se utilizan las leyes de Newton. Antes de los ejercicios sobre leyes de Newton, vamos a entender bien en qué consiste el peso de los cuerpos. El peso de un cuerpo se relaciona con su masa. Sin embargo, masa y peso son dos conceptos diferentes. Un cuerpo tiene la misma masa en la Tierra y en la Luna, pero su peso es 6 veces menor en la Luna que en la Tierra. Hay que entender, muchachos, que cuando nosotros decimos que usted pesa tanto, estamos como hablando equivocadamente, porque lo que estamos hablando es de la masa. Pero cuando hablamos del peso, tenemos que incluir la gravedad ahí. El peso de un cuerpo se obtiene cuando tenemos la gravedad y la masa de una persona o del objeto al que queremos hallarle el peso. Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Ejemplo uno: peso de los cuerpos. ¿Cuál es el peso de una persona en la Tierra y en la Luna si su masa es de 72 kilogramos? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el peso de la persona en la Tierra. Entonces, para calcular el peso de la persona en la Tierra, simplemente utilizamos una formulita muy sencilla. En física siempre vamos a representar el peso con la letra W. Con esta W significa peso, en este caso de las leyes de Newton. Esta WT significa peso en la Tierra. Y para hallar el peso en la Tierra simplemente vamos a multiplicar la masa y la gravedad del planeta Tierra, que ustedes ya saben que la gravedad del planeta Tierra es 9.8 metros sobre segundo a la 2. Entonces, venimos y reemplazamos. El peso en la Tierra es igual a la masa que nos dan acá de la persona, que son 72 kilogramos, la reemplazamos acá donde dice m, que es la masa, y la multiplicamos por la gravedad de la Tierra, que son 9.8 metros sobre segundo a la 2. Bueno, utilizamos nuestra calculadora y multiplicamos 72 por 9.8, lo cual nos daría 705.6. Hay que tener en cuenta una cosa, muchachos. Cuando nosotros en unidades físicas multiplicamos kilogramo por metro sobre segundo a la 2, toda esta unidad física se convierte en newton. Entonces, el peso es una fuerza y la fuerza da newton. Entonces, miren, el peso de la persona en la Tierra es de 705.6 newton. Ahora vamos a hallar el peso de la persona en la Luna. Hacemos lo mismo, lo único que cambia es la gravedad de la Luna, porque la gravedad de la Luna, de la Tierra, de los diferentes planetas varía. Cada planeta tiene su gravedad. Entonces, venimos y hacemos lo mismo, multiplicamos la masa que nos dan en el ejercicio, que son 72 kilogramos, pero por la gravedad de la Luna. Si ustedes lo buscan en internet o en los libros de texto, la gravedad de la Luna es 1.6 metros sobre segundo a la 2. Multiplicamos 72 por 1.6, nos da 115.2. Y kilogramo por metro sobre segundo a la 2 nos da newton. Entonces ya acá tenemos el peso de la persona en la Tierra son 705.6 newton y el peso de la persona en la Luna son 115.2 newton. Lo que nos decían anteriormente, el peso de una persona en la Luna es 6 veces menor al peso de la persona en la Tierra. Y ese es todo el primer ejemplo sobre el peso de los cuerpos. Ejemplo 2. Según la ley de Newton, si un carrito con su carga tiene una masa de 25 kilogramos, cuando sobre él actúa una fuerza horizontal de 80 newton, adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundo a la 2. ¿Qué magnitud tiene la fuerza de rozamiento Fr que se opone al arranque del carrito? Bueno, muchachos, siempre que vayamos a realizar un ejercicio sobre las leyes de Newton, debemos realizar un modelo físico. Un modelo físico simplemente es un dibujo donde se ubican todas las variables que intervienen y las fuerzas que actúan sobre el elemento en ese momento que nos describe el problema. Entonces tenemos un carrito de 25 kilogramos de masa. Sobre él actúa una fuerza de 80 newton, que es la fuerza que le permite avanzar. Y dependiendo de esta fuerza adquiere una aceleración de 0,5 metros sobre segundo a la 2. Entonces en el ejercicio nos piden hallar la fuerza Fr que se opone al movimiento.
Siempre que un objeto anda sobre el suelo o sobre cualquier superficie hay una fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento hace que el cuerpo, al final, si la fuerza que lo empuja no es suficiente, lo haga detener. Por eso es que los objetos nunca siguen infinitamente andando por la fuerza de rozamiento que al final los hace detener. Entonces vamos a hallar la fuerza Fr utilizando la segunda ley de Newton. Si ustedes se acuerdan del video que vimos anteriormente, la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, en este caso tenemos dos fuerzas. Miren, la fuerza es esta, pero en este caso tenemos dos fuerzas que actúan sobre el carrito. La fuerza F y la fuerza Fr. La fuerza F es positiva porque la estamos tomando en el sentido en el que hace que el carrito avance. Y la fuerza Fr va a ser negativa porque es la que se opone al avance del carrito. Entonces acá cambiamos esta fuerza F por dos fuerzas, las dos que actúan, la fuerza F menos la fuerza Fr que es la que se opone. Y seguimos con la masa y la aceleración. Bueno, venimos y reemplazamos. El valor de la fuerza F lo tenemos, 80 newton, entonces acá donde dice F ponemos 80 newton. Fr no lo tenemos, entonces ponemos menos Fr. La masa sí la tenemos, mirenla acá, 25 kilogramos, entonces ponemos la masa. Y la aceleración sí la tenemos, mirenla acá, 0.5 metros sobre segundo a la 2. Bueno, eh, venimos y hacemos la operación en la calculadora. 25 por 0.5 nos daría 12.5. Y hacemos la operación con las unidades, kilogramo por metro, entonces acá queda kilogramo por metro sobre segundo a la 2. Entonces queda kilogramo por metro sobre segundo a la 2. Tenemos que tener en cuenta que cuando yo tengo la unidad de kilogramo por metro sobre segundo a la 2, esto equivale a un newton. Entonces toda esa unidad física que tenemos acá la reemplazamos por newton. Entonces nos queda 12.5 newton. Bueno, simplemente para terminar el ejercicio, muchachos, vamos a despejar la fuerza Fr. Como este 80 está acá sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces miren que acá estaba sumando, pasó acá a restar. Hacemos la operación 12.5 newton menos 80. En la calculadora nos daría menos 67.5 newton. Como yo tengo un signo menos acá y un signo menos acá, los puedo cancelar. Cancelo este signo menos con este signo menos y nos quedaría que la fuerza Fr o la fuerza de rozamiento del ejercicio es 67.5 newton. Y ese es todo el ejemplo, muchachos. Miren que no es complicado, simplemente es aplicar la segunda ley de Newton y hacer un modelo físico que nos explique bien cómo funciona el sistema para poderlo llevar a cabo acá en esta operación. Vamos a explicar un concepto muy importante para realizar los modelos físicos. En algunos casos, el concepto de la tensión. La tensión es una fuerza que aparece cuando se tensan cables o cuerdas y se transmite por toda su longitud con igual intensidad. La dirección de la tensión es la de la cuerda y el sentido será contrario al de la fuerza que se ejerce sobre la cuerda. Acá tenemos un ejemplo o varios ejemplos donde se explica la tensión. Cuando tenemos un sistema con una polea y tenemos dos masas, acá tenemos dos tensiones, la que genera esta masa y la que genera esta masa. Cuando de pronto dos personas están hablando una cuerda, miren que tenemos una tensión, la que ejerce la primera persona y la que ejerce la segunda persona, y la tensión se centraría acá en el medio. Ejemplo 3. Leyes de Newton. Calcular la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda si no hay rozamiento para el siguiente sistema físico. Bueno, acá tenemos un sistema de una polea con dos masas, la masa 1 y la masa 2. Entonces nos piden calcular la aceleración que se genera en este sistema y la tensión que se genera en las cuerdas. Lo primero que vamos a hacer para hallar la aceleración y para hallar la tensión es hallar el peso de cada masa. Entonces hallamos el peso W1 y el peso W2. Hay que recordar que en física siempre que trabajemos en las leyes de Newton con pesos, el peso se simboliza con la letra W. Entonces vamos a hallar el peso 1. El peso 1 es el peso que genera esta masa al estar colgada ahí sobre el sistema. Entonces, para hallar el peso 1 simplemente multiplicamos la masa 1 por la gravedad. Venimos, la masa 1 son 3 kilogramos, entonces en nuestra calculadora multiplicamos 3 por 9.8. Y acuérdense que siempre que tengamos kilogramo por metro sobre segundo a la 2 nos da newton, entonces
nos quedaría que el peso 1 es igual a 29.4 newton. Bueno, vamos a hallar el peso 2. El peso 2 es el que genera esta masa al estar colgada en este sistema. Entonces, peso 2 es igual a masa 2 por gravedad. Venimos y multiplicamos 2 por 9.8. Nos da 19.6. Y cuando yo multiplico kilogramo por metro sobre segundo a la 2 me da newton. Entonces ya tenemos el peso 1, que es 29.4 newton, y el peso 2, que es 19.6 newton. Bueno, ahora vamos a hallar la aceleración del sistema. Podemos observar el sistema, es una polea. Acá está la polea, tenemos la masa 1. Esta masa 1 genera un peso 1. Tenemos la masa 2 que genera un peso 2. Si nosotros analizamos el sistema, pues vemos que esta masa es mayor. O sea que el sistema se va a ir de esta manera. Esta va a empujar hacia acá, porque es más pesada. Entonces el sistema va a venir hacia acá. Por lo tanto, la aceleración va a ser en este sentido. Por eso la aceleración queda de esta manera. Bueno, vamos a hallar la aceleración utilizando la segunda ley de Newton que dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas se intervienen en el sistema? Tenemos dos fuerzas, el peso 1 y el peso 2. Como vamos a trabajar en el sentido de la aceleración, pues vendría primero el peso 1. Al peso 1 le restamos el peso 2 porque este está jalando a este y esto es igual a la masa, pero como tenemos dos masas, entonces ponemos la masa 1 más la masa 2 y viene la aceleración. Vamos a reemplazar los valores. Y acuérdense que los pesos los habíamos hallado en la parte anterior del ejercicio, entonces peso 1 es igual a 29.4, lo reemplazo, menos el peso 2 es 19.6, lo reemplazo las masas y pongo la aceleración. Vengo y hago la resta, resto eso en la calculadora, me da 9.8 newton. Vengo y sumo estos dos, 3 más 2, 5 kilogramos. Bueno, despejo la aceleración. Como este 5 kilogramos está multiplicando la A, pasa acá a dividir. Entonces miren que tengo esto dividiendo. Bueno, acá simplemente tomamos nuestra calculadora y vamos a dividir 9.8 dividido 5. Pero hay que hacer un proceso con las unidades para que me dé la unidad de aceleración, que es lo que voy a hacer ahora. Ustedes saben que un newton equivale a tener kilogramo por metro sobre segundo a la 2. Entonces acá lo que voy a hacer es reemplazar donde está este newton, reemplazar todo esto. Mírenlo acá, este newton se convirtió en todo esto y kilogramo quedó acá. Hago una ley de la oreja. Kilogramo por metro por 1 me da kilogramo por metro. Y vengo acá segundo a la 2 por kilogramo me da kilogramo por segundo a la 2. Cancelo kilogramo con kilogramo y así obtengo la unidad de aceleración, que la unidad de aceleración es metro sobre segundo a la 2. Y simplemente divido 9.8 dividido 5 me da 1.96. Y ya saben cómo obtuve la unidad de aceleración y esta sería la aceleración del sistema. Ahora vamos a hallar la tensión del sistema. Bueno, para hallar la tensión vamos a sacar una ecuación del sistema 2 del sistema. Tenemos el sistema 1, es esta masa de 3 kilogramos y el sistema 2 es esta masa de 2 kilogramos. Entonces vamos a sacar una ecuación de él. Primero pues tenemos el peso 2, que es el peso que esta masa produce acá al estar ahí colgada. Bueno, viene la tensión, que es la tensión de la cuerda. Y viene la aceleración, que es la aceleración que produce el sistema. Bueno, vamos a hallar la tensión. Utilizamos la segunda ley de Newton que dice que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas intervienen? Intervienen esta fuerza de la tensión que es positiva porque va en el sentido del recorrido del sistema y esta que se opone al desplazamiento que es el peso 2. Por eso acá ponemos tensión menos peso 2 es igual a la masa 2 por la aceleración. Bueno, venimos y reemplazamos el valor del peso 2, que es 19.6 newton. Entonces nos queda tensión menos 19.6 newton. Reemplazamos el valor de la masa 2, que son 2 kilogramos. Y reemplazamos la aceleración que la habíamos hallado en la parte anterior del ejercicio, que es 1.96 metros sobre segundo a la 2. Bueno, multiplicamos 2 por 1.96 y nos da 3.92. Y acuérdense que siempre que multipliquemos kilogramos por metro sobre segundo a la 2, nos queda newton. Esta parte de acá nos queda igual. Bueno, como esto está acá restando, pasa al otro lado a sumar. Para despejar la T, que es la tensión, sumamos estos dos, 3.92 más 19.6 y nos darían 23.52 newton. Y esta sería la tensión del sistema. Ya terminamos el ejercicio, ya hallamos la aceleración y hallamos la tensión del sistema. Ejemplo 4, leyes de Newton.
un cuerpo de 40 kilogramos de masa descansa sobre una mesa. Mediante una cuerda que pasa por una polea, se une a otro cuerpo de 30 kilogramos que cuelga libremente. Primero, realiza el modelo físico. Segundo, calcula la aceleración de los cuerpos y la tensión de la cuerda, suponiendo que el coeficiente de rozamiento μ para el primero vale 0.2. Bueno, primero vamos a realizar el modelo físico. Simplemente tenemos un cuerpo de 40 kilogramos de masa que está apoyado sobre una mesa. Mírenlo acá, este verdecito está apoyado sobre la mesa. Luego dice que mediante una cuerda que pasa por una polea, esta es la polea, hay un cuerpo colgando de 30 kilogramos de masa. Es este azulito, ese es el que cuelga. Bueno, me piden hallar la tensión de la cuerda, o sea, la tensión que se genera acá y acá en esta cuerda, y la aceleración, o sea, el desplazamiento de esto, la aceleración con la que esto se va moviendo. Entonces vamos a hallarlo, que ese es el objetivo del ejercicio. Bueno, después de realizar el modelo físico, vamos a sacar las ecuaciones de cada cuerpo. Tenemos el cuerpo 1, que es el cuerpo que está apoyado sobre la mesa de 40 kilogramos. Vamos a hallar la ecuación de este cuerpo. Siempre en esos ejercicios vamos a utilizar la segunda ley de Newton que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces acá la tenemos. La fuerza para el cuerpo 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Bueno, tenemos que mirar qué fuerzas actúan sobre el cuerpo 1. Está la fuerza de la tensión de la cuerda, que sería una de las fuerzas. Y está la fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al desplazamiento del cuerpo, que es el roce que realiza el cuerpo sobre la mesa. Entonces esta fuerza se divide en dos, la tensión menos la fuerza de rozamiento. Y la masa 1, pues la masa 1 vale 40 kilogramos, la reemplazamos acá. Y la aceleración no la tenemos. Hasta acá ya tenemos la ecuación 1 del primer cuerpo. Ahora vamos a hallar la ecuación 2 del cuerpo 2. Tenemos el cuerpo 2, que es el cuerpo que cuelga acá, como lo vimos en la imagen anterior. Este cuerpo tiene la tensión, que es la fuerza que queda acá sobre la cuerda, y tiene la fuerza del peso 2, que es el peso que lo hace ir como hacia abajo. Entonces vamos a hallar la ecuación. Utilizamos la segunda ley de Newton también, que dice que fuerza es igual a masa 2 por aceleración. Pero ¿quién es la fuerza? La fuerza será el peso 2 que viene en el sentido del movimiento de la cuerda, del desplazamiento de este sistema, menos la tensión que se opone al movimiento de este peso hacia abajo. Entonces, el peso 2 menos la tensión, reemplazamos el valor de la masa. ¿Cuánto vale la masa 2? 30 kilogramos. Y la aceleración no la tenemos, entonces la ponemos como A. Entonces hasta acá ya tenemos la ecuación 2. Entonces miren muchachos, en este punto sacamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora vamos a hallar el peso de cada cuerpo. El peso W1, que es el peso de esta masa sobre la mesa, y el peso W2, que es el peso que realiza esta masa acá en el aire. Bueno, hallamos los pesos W1 y W2. El peso W1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Simplemente reemplazamos la masa 1 vale 40 kilogramos por la gravedad del planeta Tierra que vale 9.8 metros sobre segundo. Ya sabemos que multiplicamos 40 por 9.8 en la calculadora y nos da 392. Y multiplicamos la unidad, siempre que tengamos kilogramos por metro sobre segundo a la 2, nos va a dar newton. Entonces el peso 1 vale 392 newton. Bueno, venimos y hallamos el peso 2. El peso 2 es la masa 2 por la gravedad. Entonces sería, la masa 2 vale 30 kilogramos. Multiplicamos 30 por 9.8, nos daría 294 y multiplicamos la unidad kilogramos por metro sobre segundo a la 2, nos va a dar newton. Entonces miren que ya tenemos el valor del peso 1, que es 392 newton, y del peso 2, que es 294 newton. Ahora vamos a hallar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al desplazamiento de la masa 1 sobre la mesa. Entonces vamos a hallarla. Para hallar la fuerza de rozamiento necesitamos la fuerza normal y el coeficiente de rozamiento. La fuerza normal, yo lo había explicado en el video anterior, simplemente es la fuerza que se da cuando un objeto está apoyado sobre una mesa o sobre cualquier superficie. Este objeto hace una fuerza sobre la superficie y la superficie devuelve
una fuerza igual, pero en sentido contrario a la fuerza que se hace. Entonces, en este caso, la fuerza que hace este objeto sobre la superficie es el peso 1. Entonces, la fuerza normal es el mismo peso 1, pero en sentido contrario. Y esta sería la fuerza normal. Por eso aparece acá en sentido contrario. Entonces vamos a hallar la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento dice que la fuerza normal, que es el valor del peso 1, que ya lo habíamos hallado, 392 newton, y el coeficiente de rozamiento que nos dan en el ejercicio, cuando se explica el ejercicio, nos dicen que el coeficiente de rozamiento es 0.2. Simplemente multiplicamos 392 newton por 0.2 en la calculadora y nos daría 78.4 newton, y ya tenemos la fuerza de rozamiento. Como ya tenemos los pesos y la fuerza de rozamiento, venimos y reemplazamos en la ecuación 1 y 2 que habíamos hallado al principio los valores para ir pudiendo solucionarlas. Entonces, la ecuación 1 dice que tensión menos Fr es igual a 40 kilogramos por aceleración. Reemplazamos el valor de Fr y nos quedaría tensión menos el valor de Fr, que es 78.4 newton, es igual a 40 por aceleración, y esta sería la ecuación número 3. Venimos y reemplazamos en la ecuación número 2. La ecuación número 2 dice que peso 2 menos tensión es igual a 30 kilogramos por aceleración. Reemplazamos el peso 2. 294 newton menos T es igual a 30 por aceleración. Listo, ya reemplazamos los valores que pudimos en las ecuaciones. Bueno, después de tener ya las dos ecuaciones y haber reemplazado los valores que hallamos, vamos a resolver estas ecuaciones utilizando un sistema de 2 por 2 como lo vieron en el grado noveno. Pueden utilizar igualación, pueden utilizar sustitución, pueden utilizar reducción o pueden utilizar el sistema determinante, el que ustedes quieran, pero yo voy a utilizar el sistema de reducción. Entonces, miren muchachos, tenemos un sistema de 2 por 2 que solucionamos utilizando un método de reducción o eliminación, que es el mismo método. Entonces simplemente venimos, colocamos la ecuación 3, colocamos la ecuación 4, hacemos una simple suma, T menos T se cancelan, 294 newton menos 78.4 nos da 215.6 newton. Sumamos los kilogramos, 40 más 30, 70, y sumamos la A, da A. Entonces simplemente, miren que es una simple suma, vamos a despejar esta A. Bueno, como este 70 está acá multiplicando, pasa acá a dividir. Hacemos la división en la calculadora y hallamos el valor de A. El valor de A sería 3.08 metros sobre segundo. Listo, ya tengo la aceleración. Me falta ya la tensión. Acuérdense que cuando resolvíamos un sistema de 2 por 2, después de tener un valor, iba y reemplazaba ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones y listo, hallaba la otra incógnita. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vengo, hallamos la tensión sustituyendo la A en la ecuación 3 o 4. En este caso, yo escogí la ecuación 3, vengo y sustituyo el valor de la A. Como la A está acá, vengo y la sustituyo. ¿Cuánto nos dio la A? 3.08, entonces vengo y la sustituyo acá. Multiplico 40 por 3.08. Ustedes saben que kilogramo por metro sobre segundo a la 2 da newton, entonces me quedaría 40 por 3.08, 123.2. Y todas estas unidades se convierten en newton. Bueno, voy a despejar la T. Lo único que me falta para despejar la T es, este 78 está acá restando, menos 78.4 pasa al otro lado a sumar. Listo, lo paso a sumar, entonces sumo 78.4 newton más 123.2 me daría 201.6 newton. Y listo, ya, eso es todo el ejercicio. Simplemente resolví las dos ecuaciones, hallé lo que me pedía el ejercicio, que era la aceleración y la tensión, y ya, ese es todo el ejercicio.